José Hidalgo, director general de Cordes, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Stephanie. Buenos días. Buenos días también. Hace poco el INEC difundió los resultados de la encuesta nacional de empleo, desempleo, subempleo, que mira el mercado laboral hasta marzo del 2018 y hasta marzo de este año. Las novedades: bajó la tasa de empleo adecuado, o sea que los que trabajan 40 horas a la semana o ganan el salario mínimo o más, esa disminución significó unos 260,000 empleos adecuados al año. Eso en relación a años pasados, ¿qué nos indica? Bueno, lo primero que estamos viendo es que continúa el deterioro en el mercado laboral, e insisto en este término de continúa porque es un fenómeno que no se está viendo exclusivamente en el último año. De hecho, si es que revisamos las cifras del INEC, que son comparables desde 2007, si es que vemos la cifra de marzo de 2014, cuando el empleo adecuado para un mes de marzo presenta la tasa más alta, y la comparamos con la de marzo de 2017, hay una caída de 7 puntos en el empleo adecuado en esos 3 años. Entonces, lo primero que habría que dejar claro es que es un deterioro que ya se viene viendo desde hace algunos años y que quedó en evidencia con el fin de la bonanza petrolera, que permitía mantener un modelo económico basado en un crecimiento permanente del gasto público, que a su vez generaba puestos de trabajo en gran parte justamente en el sector público. Pero que aguantó hasta 2014, porque ¿por qué las cifras empiezan a caer desde el 2014 con sus peores pronunciamientos en los siguientes años? Justamente, en mi opinión, esto se debe al fin de la bonanza petrolera. Entonces, una vez que el gobierno ya no tiene los recursos suficientes para seguir inyectando a la economía tanta plata que movilizaba, yo diría ficticiamente, la actividad y generaba puestos de trabajo en el sector público y en empresas dependientes del sector público, entonces se ve que la normativa laboral y que el ambiente laboral en el país no es favorable para la contratación del sector privado, en un modelo en el cual justamente el sector privado es el encargado de tomar la posta, digamos, al sector público y ser el que dinamiza la economía. Y en ese contexto, entonces, ya entra el tema de la normativa laboral, de por qué los empresarios en la actualidad tienen tan pocos incentivos para contratar a empleados. Y así como bajó el empleo adecuado, subió el inadecuado, es decir, las personas que trabajan por salarios que no llegan ni siquiera al salario básico o que no llegan a trabajar la jornada completa. Exacto, esa es la contracara, y de hecho ese fenómeno del aumento del empleo inadecuado lamentablemente no se reduce a eso, sino que también tiene algunas expresiones adicionales. Por un lado, aumenta la informalidad. El INEC define la informalidad como a las personas que trabajan en una empresa o en un emprendimiento que no tiene RUC, pero de hecho podría haber incluso empleados informales en empresas formales y simplemente empleados que no están en la nómina. Y por otro lado, se reduce el porcentaje de los trabajadores con cobertura de seguridad social, y ese también es un tema sumamente grave, no solo para la sostenibilidad del Instituto de Seguridad Social, que como usted bien sabe está atravesando un momento bastante difícil, sino también porque deja a esos empleados que no tienen cobertura de seguridad social, que en la actualidad son menos del 30% del total de empleados, en una situación sumamente vulnerable, porque ante una enfermedad o ante un accidente no tienen la posibilidad de asistir justamente a hacerse tratar en un hospital del IES. Pero estas cifras, es decir, por un lado la baja del empleo adecuado, la subida del inadecuado, usted dice, bueno, es continuidad, es un poco de lo que hemos venido viendo en los últimos años, pero ¿es solo continuidad o hay algún agravante? ¿A qué le atribuyen estas cifras? En la actualidad, obviamente, la caída entre marzo 2018 y marzo 2019 puede adjudicarse en parte, obviamente, a la situación económica que está atravesando el país, que se explica a su vez en buena parte por la corrección fiscal que el actual equipo económico está llevando adelante. Yo creo que, si bien esto no es ningún consuelo para las personas que no tienen trabajo o que lo han perdido en los últimos meses, al menos para el futuro del país, la diferencia es importante, porque ya, como insisto, desde marzo de 2014 veníamos viendo un deterioro continuo en las cifras de empleo, pero sin una corrección del modelo económico. Ahorita seguimos viendo ese deterioro, lamentablemente, porque implica, como usted señala, 260,000 empleos adecuados menos en el último año, pero al menos ya se están tomando algunos correctivos de carácter fiscal que permitirían ir retomando los equilibrios económicos básicos que necesita una economía para crecer de manera sostenible. El subempleo, que en otros años sí se ha visto alterado, esta vez no tiene mayor variación estadística, ¿eso a qué responde? Bueno, en realidad yo creo que eso también tiene que ver con un punto adicional que muestran las cifras del INEC, y es que una parte de la población económicamente activa, que son las personas que están trabajando o están disponibles para trabajar,
muestran lo que se conoce como un efecto desaliento. ¿Y a qué me refiero con esto? En los últimos años, la población económicamente activa había venido creciendo a tasas bastante superiores que la población en edad de trabajar. Eso significa que muchas personas que estaban en la inactividad, digamos estudiantes, amas de casa, jubilados, decidieron por A o B razones, tal vez porque algún otro miembro de su hogar perdió su trabajo, vincularse al mercado laboral. Lo que estamos viendo en los últimos 2 años es que la población en edad de trabajar crece más que la población económicamente activa, es decir, pasa lo contrario, y esto significaría que algunas personas que estaban buscando trabajo o disponibles para trabajar muestran cierto cansancio porque no han conseguido el trabajo que estaban esperando y por lo tanto se ve este efecto desaliento. Y en ese contexto entonces lo que se ve es más bien un incremento del otro empleo inadecuado, que se refiere a personas que trabajan por un salario inferior al mínimo, menos que la jornada legal, pero que no tienen disponibilidad de para tiempo trabajar más. Ahora, entre las cifras también tenemos que el 29.2% de las personas con empleo estaban afiliadas al IES. A eso se suma un 12% más que tienen otro tipo de seguro. Pero ¿eso qué significa? Que más de la mitad de los trabajadores, del 58% hoy por hoy, no tiene un seguro. Y ahí está la responsabilidad del Estado en lo que se refiere a la seguridad social, porque no es responsabilidad de los afiliados del IES. Eso es para el IES, por más solidario que sea el sistema, para el resto de trabajadores del país, con la responsabilidad del Estado. ¿Qué está pasando? Bueno, eso es justamente un reflejo de los pocos incentivos que tiene en la actualidad el sector formal para contratar empleados, porque uno entiende que si una empresa pequeña, mediana o grande, que tiene todos los papeles en regla, contrata a una nueva persona para su nómina, entonces esa persona, entre sus derechos, va a tener una afiliación a la seguridad social. Y por lo tanto, ese bajísimo porcentaje de empleados con cobertura de seguridad social, como usted bien señala, 29%, más un 12% que tienen otros seguros como ISFA, ISPOL o seguros privados, tenemos entonces un 60%, casi un 60% del total de empleados en el país que no tienen cobertura de seguridad social, y ese porcentaje podría reducirse, es decir, el porcentaje de los que no tienen cobertura podría reducirse si es que se generan los incentivos para que el sector empresarial formal contrate a más empleados, y eso a su vez ayudaría a las finanzas de la seguridad social porque tendríamos un mayor número de aportantes. Ahora, ¿qué incentivos? Porque por un lado se habla de la necesidad de incentivos y por otro se anuncian reformas tributarias. El reporte del INEC muestra que el ingreso promedio de los trabajadores cayó en más del 6% entre marzo del 2018 a este año, pero se están planteando reformas tributarias como eliminación de exenciones, todavía está por verse cuáles, pero ¿cabe cualquier tipo de carga para los trabajadores con el argumento de que no se está afectando a los que menos ganan? No, evidentemente una reforma tributaria en las condiciones actuales debería optar por afectar sobre todo a los que más tienen, ¿sí? Y tratar de dejar sin una consecuencia de esa reforma a las personas más vulnerables. Eso yo creo que es un principio básico de una reforma tributaria en una situación tan vulnerable como la que vive el Ecuador. Pero eso ya existe, es decir, con el impuesto a la renta, que ya es progresivo en sí, pero luego si se va a cargar de impuesto y cuando hablan de exenciones si siguen siendo laborales, es finalmente en la cadena al mismo a los trabajadores que se les está cargando. Bueno, es que yo entiendo que las exenciones que se eliminarían serían sobre todo a nivel empresarial. No tengo un conocimiento obviamente detallado de la propuesta tributaria que vaya a enviar el Ejecutivo a la Asamblea, pero entendería que para los trabajadores, si es que se elimina alguna exención, será seguramente para los estratos más altos. El punto aquí es que yo creo que una reforma tributaria que seguramente es necesaria para optimizar el sistema tributario del país y evidentemente también para incrementar la recaudación, que es uno de los objetivos con el Fondo Monetario, tiene que estar acompañada por una reforma laboral que a su vez permita que una mayor cantidad de personas puedan vincularse al sector privado, sobre todo en un contexto en el cual el ajuste fiscal obliga también a que el Estado reduzca la nómina. Por eso hemos visto que cerca de 12,000 personas salieron del sector público entre diciembre del año pasado y febrero de este año. Eso seguramente continuará, pero si es que no hay una reforma laboral que incentive a los empresarios a contratar nuevos trabajadores, va a ser más difícil que las personas que pierden su trabajo se vinculen con el sector privado. La opinión de José Hidalgo, el director general de Cordes, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted.